Sean bienvenidos a esta celebración en la que la Iglesia recuerda a San Martín de Porres, nacido en Lima, Perú, hijo de padre español y de una mujer de origen africano nacida en Panamá. Se trata de un niño mulato, educado bajo los cuidados de la madre. A los 15 años ingresa en el convento de Santo Domingo, donde profesa como hermano lego. Debido a los conocimientos de medicina que había adquirido, prestó grandes servicios a los enfermos. Su condición de mulato le acarrió humillaciones. Llevó una vida austera y de gran oración, destacándose por su humildad y sencillez. Fue canonizado en el 1962 por el Papa Juan Pablo XXIII y ahora comenzamos esta celebración y de pie cantamos, pero antes recibamos a Padre Luis Olmo de la parroquia Santa Clara, Villafontana, Carolina. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos al primer santo mestizo, mulato, propiamente canonizado, así que muy cerca de nosotros, del Virreinato de Perú, y que fue más bien un ejemplo digno de humildad. Quizás por su condición de mulato, pues recibió pues muchos sufrimientos y además los trabajos más sencillos, más humildes. Pero desde ahí, desde la humildad, es como realiza precisamente su ejemplo y cómo luego la Iglesia lo reconoce. Siempre que pienso en San Martín de Porres, pienso en otro santo también negro de Italia, San Benito de Palermo, que es franciscano. Entonces, como ver a San Martín, pero en vez de hábito blanco, el hábito de los dominicos, con el hábito franciscano. Alguna vez he querido un poco conocerle más y promocionarle más, pero si alguno se interesa, busque por ahí en Google, busque San Benito de Palermo y verán un San Martín, pero con hábito franciscano. Bueno, eso como simplemente una anécdota. Vamos a comenzar nuestra celebración delante de Dios, reconociendo su bondad, su compasión y también dentro de nosotros mismos reconociendo nuestra pequeñez. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Martín de Porres la gracia de imitar a Cristo pobre y humilde, concédenos por sus ruegos que, viviendo con fidelidad nuestra vocación, podamos alcanzar aquella perfección que tu Hijo nos propuso con su ejemplo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Le duele en el alma a Pablo el rechazo de Cristo por parte de sus hermanos de raza. Para ganárselos, él mismo estaría dispuesto a todo. Todo lo repetiría si volviera a escribir su carta con la misma oferta en favor de los cristianos. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todos. Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra
y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. La nueva ley del amor es superior a todas las leyes. Toda ley debe ser interpretada a la luz del amor. La obligación de hacer el bien no conoce horas prohibidas ni disfruta de vacaciones. De pie para escuchar el Santo Evangelio. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de ustedes se le cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. Jesús fue judío. San Pablo, uno de los grandes iniciadores del pensamiento cristiano, no iniciador en el sentido de que funda, sino que el gran fundador es Cristo, pero sí que a través de sus cartas vamos conociendo una nueva manera de entender el mundo desde Cristo. También era judío. Y un judío que en un principio, siendo de los fariseos, de la secta de los fariseos, tenía un celo increíble por la ley y llegó a perseguir a los cristianos pensando que eran una terrible amenaza para el judaísmo. San Pablo, como todos sabemos, pues se convierte
y luego se convierte en el gran predicador. Pero también le llaman el predicador de los gentiles, es decir, de los paganos. Y aunque poco a poco fue tomando conciencia de la importancia de los paganos que también han de recibir el mensaje de salvación, nunca dejó de sentirse judío, y como hoy expresa en esta carta a los romanos su tristeza, porque fíjense que San Pablo se va dando cuenta poco a poco de que la misión de evangelizar no solamente era para los judíos, sino que poco a poco es también, se da cuenta de que es para los paganos. Y entre las diferentes comunidades que iba visitando, siempre buscaba convertir a algunos paganos, a algunos gentiles. Pero era como parte del plan, porque habían entendido algunos pasajes de las Escrituras donde decía que los paganos también habrían de entrar en esta nueva disposición del judaísmo. Luego, él se da cuenta de que no es que sean unos poquitos, sino que todos deberían recibir el mensaje de la salvación. Y entonces cuando comienza su gran predicación, viaja de oriente a occidente, y ahí es donde conocemos más todas sus misiones. Pero siempre entendía que el pueblo judío había sido el pueblo privilegiado, no para ser el único pueblo que se iba a salvar, sino porque sería el pueblo que sería la mediación para expresar, para llevar el mensaje de la salvación, en este caso ya el mensaje cristiano. Y por eso se lamenta de que estos judíos no hayan aceptado el mensaje de Cristo. Esa fue quizás una de sus grandes desesperanzas, que los paganos, que eran el pueblo que no había sido elegido, que no había sido el pueblo escogido, hayan sido mejores receptores del mensaje de Cristo que sus propios hermanos judíos. Y eso es lo que encontramos aquí en esta perícopa que hemos leído hoy. Perícopa es una palabra que se usa mucho, ¿verdad? Trocito de texto. Sin embargo, hoy hemos leído un salmo o hemos cantado un salmo. Recuerden que el salmo es la respuesta a esa palabra de Dios que ha sido pronunciada en la primera lectura. Yo siempre recuerdo un poco esa catequesis. La liturgia de la palabra está realizada como un diálogo entre Dios y su pueblo. La primera lectura, Dios habla. En el salmo nosotros respondemos, por eso le decimos salmo responsorial. Por eso es que algunos liturgos dicen que el que responde no debe ser el mismo que lee, porque el que lee pues representa un poco a Dios que hace la palabra, y nosotros respondemos. En mi iglesia por lo menos el salmo responsorial son el coro que responde en nombre del pueblo, ¿no? Luego viene otra segunda lectura y luego viene otra respuesta que es el aleluya, ¿verdad? Antes del evangelio. Finalmente sigue el evangelio y nosotros respondemos con el credo. Creemos en todo eso que hemos leído y que hemos reflexionado. Y terminamos esa liturgia orando no solamente por nosotros, sino por los demás. Bueno, un poco de catequesis sobre la liturgia de la palabra. En el Salmo hoy hemos dicho, glorifica al Señor Jerusalén. Jerusalén, centro de varias religiones, la cristiana, la musulmana también y la judía. Pero vayamos al concepto de la palabra. Jerusalén significa ciudad de shalom, de paz. La única manera de glorificar a Dios es que la ciudad de Jerusalén sea realmente ciudad de paz. Pero no nos podemos quedar en la estructura física, sino que los que viven en Jerusalén deben ser hombres y mujeres de paz. Es decir, la misión del judío es la paz. Y fíjense que es lo menos que tenemos ahora, precisamente. Ante una situación injusta,
otra situación más injusta todavía. Ante un ataque donde mueren 200 personas, ahora van más de 7,000 que mueren del otro lado. No nos metemos en todas las políticas y en toda esta historia terrible de los palestinos con los judíos, pero Jerusalén hoy, ni Israel hoy, ni la Palestina pobre de hoy, son lugares de paz. Así que aquí hay una tremenda deuda con el Señor. Y nosotros todos hemos de orar y pedir al Señor que se muevan esos corazones no hacia la guerra. Como decía el Papa hace poco, la guerra nos recuerda nuestro fracaso de no poder resolver los conflictos con el diálogo. Y entonces es a través de la violencia. Sí, podemos decir que esto siempre ha existido, que desde siglos memorables los pueblos se han atacado unos a otros, que mucha gente ha sufrido por la violencia, por los ataques continuos de pueblos contra pueblos. Ahora leía yo hace poco sobre los sapiens, ¿no? y los neandertales, que poco a poco se dice algunas teorías que fueron también atacando hasta que sale los homo sapiens. No sé si la violencia ya está metida dentro de nosotros mismos, pero somos seres humanos. Somos, y más que seres humanos, seres religiosos, ya sean musulmanes, cristianos, judíos o cualquier otra religión, y como seres religados a Dios, unidos a Dios, tenemos que ser imagen de ese Dios, y ese Dios es la paz. Así que todos hagamos conciencia del deber que tenemos de luchar por la paz y de ser personas de paz, porque no es ahora que oremos por la paz en Oriente o en Ucrania o lo que sea, pero nosotros no seamos pacíficos, ¿verdad? Como decía San Francisco, pacíficos y moderados. Bien, eso en cuanto a la primera lectura que hemos escuchado hoy, que hemos respondido con el glorifica al Señor Jerusalén. Solamente lo vas a poder glorificar con la paz. Pero en la lectura del Evangelio nos encontramos de nuevo con el tema del Shabbat, del famoso sábado. Recordar que esta ley del sábado ha sido una de las leyes fundamentales del judaísmo. Incluso el domingo, cuando hablábamos de cuál era el mandamiento más importante, yo recordaba en mi comunidad que algunos rabís, algunos maestros pensaban que el mandamiento más importante era el sábado, cumplir el sábado. Cuando uno va a Tierra Santa, ahora no se puede ir en estos días, pero se da cuenta de cómo el sábado todavía es respetado en todos los ambientes israelitas. Es decir, que de alguna forma es parte de su idiosincrasia el vivir el sábado. Tiene unos fundamentos hermosos, no hay duda, el descanso necesario para todos. Pero cuando uno lee sobre este concepto, hay cosas mucho más allá que son poco interesantes que comparto con ustedes. Shabbat, un verbo que significa descansar o dejar de trabajar, sería el concepto real. Hoy la palabra shevita en el hebreo moderno es como una especie de huelga laboral, es decir, un momento en que dejamos de trabajar. Se refiere sobre todo al descanso de Dios en el séptimo día, ¿verdad? El relato sacerdotal de la creación que encontramos en el Génesis nos dice que Dios hizo el mundo en 6 días y que el séptimo descansó. Es un concepto muy profundo, el descanso de Dios. Como decía yo los otros días, hay un letrero en la Valdoriotti que dice, y Dios creó, ¿verdad? Entonces te ponen las famosas figuritas del mono, después un mono más erecto, más parado, hasta que llega el hombre y lo tacha. O sea, diciendo la evolución no existe. Lo que hay es la creación y no hay evolución, ¿verdad? Y sin embargo hay textos bíblicos donde dice que Dios sigue trabajando. Y si Dios sigue trabajando, Dios sigue creando. La creación no está terminada. La creación sigue gestándose, ¿verdad?
estamos ahí todavía en la creación. Es muy hermoso. Pero el concepto del descanso pues viene un poco de ese Dios que descansa el séptimo día y que por lo mismo el hombre también tiene derecho a ese estar tranquilo, a ese estar con Dios. Es un día de adoración a Dios, es un día de profundidad, vamos a decir, religiosa. Pero el problema es el rigorismo que hay detrás de este concepto del Shabbat. Nos dice los textos, por ejemplo, Deuteronomio 5, dice, cuida el Shabbat. Hay que tener un cuidado, no solamente recordar que debes celebrarlo, sino cuida el sábado. Es el concepto de recordar y honrar a la misma vez el sábado. Pero se añadieron un montón de prohibiciones de lo que había o no había que hacer en sábado. Y ahí hay un total de 39 provisiones, lavar, coser, así que las mujeres ahí están contentas, aunque ya estos trabajos ya se han diversificado y los hombres también tienen que lavar y cocinar y coser y todo lo demás. Pero es un día de descansar y se consideraban 39 prohibiciones que no se podían hacer en sábado. Algunas otras que eran de menor importancia posiblemente sí se podían hacer. Por eso cuando a Jesús le hacen la pregunta, pues uno dice como que Jesús une aquí al hijo y al buey, ¿verdad? Si se te cae en el pozo el hijo y el buey, es decir, un poco Jesús ridiculiza la pregunta. Siempre hay que hacer el bien. No hay un tiempo para hacer el bien y otro para no hacerlo. Siempre tenemos que hacer el bien. Y aunque tengamos todas esas disquisiciones de qué no se debe o qué se debe hacer en sábado, Jesús nos lleva por otro lado. Además, habían unos 7 sábados a lo largo del año que eran sábados especiales, asociados a algunas fiestas, donde incluso no caían en sábado, podían caer en otro día de la semana. Bueno, interesante, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Dice Jesús, yo soy Señor del sábado. Es decir, yo estoy por encima de esta ley del sábado. Unas palabras para un judío tremendamente fuertes. ¿Cómo va a decir que el sábado, que es lo más sagrado que tenemos como leyes, y que Él es Señor del sábado? Claro, Él aclarará en otro momento que no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, es una ley que motiva la adoración, que promueve el descanso que es necesario para el ser humano, pero no por eso lo vamos a vivir tan rigurosamente que entonces en lugar de favorecernos, no nos haga bien. Por lo tanto, recordar un poco esta noción de que las leyes están para servir al hombre. Nosotros hoy conocemos que Jesús curó en sábado, ya provocando, curó en sábado. No, yo no diría que provocando, sino que se dio la enfermedad de alguna persona. Ese día pidieron la curación y Jesús la realiza. No va a decir es ley o no es ley. No, aquí está el concepto de caridad por encima de la ley. Defendió a sus discípulos cuando les acusaron de que habían cogido unas espigas y las habían estado comiendo y que no se podía arrancar espigas en sábado, los defendió. Y nos recuerda que el sábado, en caso de alta necesidad o en caso de hacer la caridad, no puede prevalecer, sino que primero prevalece hacer continuamente el bien. Y el mismo San Pablo nos recuerda que no es de los mandamientos tan principales cuando le permite a los paganos entrar dentro del ambiente judío, le dice absténganse de comer carne, absténganse a carnes a los ídolos y de la fornicación, etcétera, etcétera, pero no menciona nunca ni la circuncisión, ni el sábado, es decir, que no presenta el sábado tan importante ya ahora para los cristianos, no es obligación. Colosenses 2:16, Gálatas 4:9 al 10, Romanos 14:5. Son textos donde vamos viendo esta nueva manera de ver los cristianos
el día sábado, desde la caridad, desde la necesidad de hacer siempre el bien. Y por último, el concepto del domingo, ¿verdad? Si bien todavía los judíos siguen celebrando el sábado como el día del Señor, el día del descanso, los cristianos poco a poco casi desde un principio fueron viendo el domingo, es decir, el primer día de la semana, símbolo del primer día de la nueva creación, como el día del Señor. Y por lo tanto, las iglesias se reunían el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y por eso hoy nosotros vamos a la iglesia los domingos, ¿verdad? Muchos van en semana, pero sobre todo los domingos se considera el día del Señor. Ya con no el concepto tanto del descanso, pero detrás está ese concepto, es decir, un tiempo dedicado al Señor. Que desgraciadamente las leyes, la vida como va, pues ya el domingo prácticamente casi se vuelve un día de trabajo. ¿Cuántas personas no trabajan hoy? ¿Cuántas personas pues a veces no pueden ni siquiera ir a cantar en el coro o hacer algo en la iglesia porque tienen trabajo? Y ahora hay unas leyes que están tratando de pues, hacer reconocer eso, pero la gente siempre se aguanta un poquito porque si pido mucho, entonces después pueden encontrar cualquier causa para quitármelo. O sea que hoy el trabajo y el dinero se vuelven más importantes que el mismo concepto del descanso del domingo, del descanso dominical. La sociedad va cambiando y muchos valores también, y desgraciadamente valores que son de raíz cristiana también se van cambiando. Bueno, pues un poquito de eso para que entendamos la fuerza que tiene esta nueva visión de Cristo acerca de no solamente el sábado, sino de todas las leyes. Y hay que decir, interesante, porque hay grupos religiosos en nuestra iglesia cristiana que dicen que hay que seguir unas leyes del Antiguo Testamento y que estamos obligados. Y San Pablo era muy claro cuando decía, si sigues una sola ley, tienes que seguirlas todas, no puedes seguir una y otra no. Si, por ejemplo, un hombre se casa con una mujer y se muere, la mujer tiene que casarse con el hermano del hombre. ¿Eso se cumple? Nunca se cumple, porque sería un escándalo. Que entonces la viuda se casa con el hermano del que murió. Esa es la ley del levirato. Y una ley que se cumplía. O yo creo que ni los judíos la cumplen. Pero nosotros entonces tendremos que hacer una distinción de que habrá leyes que se cumplan y habrá leyes que no se van a cumplir. Y todas las leyes que se cumplan tienen que ser siempre desde el principio de la caridad, del amor. Por lo tanto, el nuevo mandamiento, como recordábamos el domingo pasado, está fundamentado en el amor y no en seguir o no seguir una ley. Así que no nos vengan a decir, eso no se puede decir porque el Deuteronomio dice tal cosa y Levítico. Mira, eso ya pasó. Nuestra nueva ley está cimentada en Cristo y desde Cristo yo la interpreto y yo la cumplo o no la cumplo desde lo que Cristo me enseñó. Si no, entonces, ¿para qué vino Cristo? Si no, entonces, ¿para qué nos salvó Cristo? Ya lo decía San Pablo, para liberarnos. Nos sacó de la ley para darnos una nueva norma, que es la gracia, que es el amor. Amén. Amén. Nos ponemos todos de pie. Dirijamos ahora nuestras oraciones no solo por nuestras necesidades, sino también por las del mundo entero. Por la Iglesia, para que fiel a su misión, ilumine las conciencias con la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por el Santo Padre y los obispos, para que la verdad del Evangelio inspire el ministerio que se les ha confiado y para que siempre hagan el bien, llevando a todos a la plenitud de la verdad que es Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todo el mundo, para que se terminen las guerras, cese todo tipo de violencia y el amor sea una realidad en nuestra tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los políticos y gobernantes de las naciones, para que no permanezcan indiferentes ante el sufrimiento de los que viven en la miseria y pongan remedio a las injusticias. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que la palabra de Dios nos purifique y el cuerpo y la sangre de Jesús vigoricen nuestra fe, esperanza y caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, por el Padre Frank de la Rosa, Maribel García, Cristina Arroyo Morales, Cristina Rosa Rivera, familia Colón Blanco, Wanda Santiago, Cintia Alborz, Ambrosio González, José A. Valentín, Lidia Santiago, José Pizarro, José Rivera Quercadó, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón Rodón, Evelyn Trujillo, Luis Reinaldo Reinelis, Luis Fernando Cabral, familia Maldonado Torres, Edelinda Torren, Iris Lavoy, Nair González Orenche, Livian Pérez Orenche, Elisa Rivera, Elisa Ortiz, Tony Concepción, Víctor Figueroa, Mary Torres Vélez, Edgardo Verdejo, Carmen Camuñas. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, por Noemí Quiñones Martínez, Félix Sanabria Martínez, Héctor Luis Martínez Roura, Nemesio Ramos Vera, Nemesia Ramos Vera, Isabel Ramos Vera, Carmen Arroyo Santana, Wilfredo Moraza Riquefort, Raúl Vasallo, Carmen Torres, Carlos Rivera, Lolo y Edgardo Blanco, América y Víctor Colón, Amelia y Carmen Donato, Jorge Gerena Arocho, Antonia Muñoz, Rosa Estel Rivera, Zoilita Rivera, familia Maldonado Torre, difuntos de la familia Olmo, difuntos de la familia Orenche y difuntos de la familia Galindo, Eneida Gómez, María Luisa Falcón Albelo, Aida Torres Torres, Martín Arturo Ortiz, Félix Javier Rodríguez y William Vargas Pérez. Roguemos al Señor. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Lucy Resto y Rosalís Torre, y por una intención especial de Lourdes y Carmen, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Atiende con bondad, Padre, nuestra súplica y escucha las oraciones de tus fieles por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Enfermos tristes del frío y soledad, tú me dijiste.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio en que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Martín de Porres, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Jesús, Él es nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Dios Todopoderoso, alimentados por este sacramento, te pedimos que a ejemplo de San Martín de Porres
aprendamos a buscarte siempre y merezcamos ser revestidos del hombre nuevo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a Junte para Yahvé, gracias a nuestros hermanos aquí en la capilla, gracias a nuestra hermana Iris Sánchez, coordinadora, y gracias a nuestro hermano en el control. Y a todos ustedes por sintonizarnos. Recuerden sintonizar siempre con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias.